Hablemos hoy de los planetas retrógrados. Un concepto a veces un poquito difícil de captar astrológicamente, e inclusive astronómicamente a veces se nos dificulta entender qué es eso de un planeta retrógrado, como que se detiene y se va de reversa, o sea, tiene por ahí sus detalles. Y vamos a iniciar pues con esa parte teórica, diríamos, esa parte astronómica, práctica, para entender qué es un planeta retrógrado. O sea, tal como se comenta aquí, en ocasiones los planetas y otros cuerpos del sistema solar parece que se mueven hacia atrás en el cielo durante un tiempo, y es ahí donde nos viene este nombre de retrógrados, es decir, van caminando en sentido inverso al que acostumbramos verlos moverse. Esto, como nos lo indica aquí esta diapositiva, que ya iremos entendiendo conforme avancemos un poquito más, se debe a la combinación de movimientos. O sea, si nosotros observamos el cielo, por ejemplo, la luna nunca se detiene ni menos se regresa, la luna siempre avanza en su recorrido por el cielo, lo mismo hace el sol, viene, por más que por ahí en algunos textos tradicionales se hable que el sol se detuvo. En realidad eso no puede suceder astronómicamente. Sin embargo, los planetas, esto es, estos puntos luminosos que vemos en el cielo, que no son estrellas, puesto que las estrellas siempre van a tener una posición fija, y sin embargo los planetas se les ve moverse en el cielo. De repente parece que se detuvieran y después empiezan a cambiar. Perdón, Se más bien. silenció el micrófono. Sí, se me está desconectando esto. Ok. Entonces decía yo que de repente los planetas parece que se movieran hacia atrás. Pero vamos a ver de qué se trata esto. Precisamente se trata de eso, de que parece, porque técnicamente hablando, como decimos, ningún planeta se puede regresar, ni siquiera pueden disminuir su velocidad. Si eso sucediera, en cuanto el planeta se detuviera, inmediatamente empezaría su descenso hacia el Sol por atracción gravitacional. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que sucede. Tenemos aquí, diríamos que pudiéramos decir que esta diapositiva nos representa ese puntito luminoso al lado izquierdo en el centro, pues representa obviamente el Sol. Los números y esa esferita azul representaría la Tierra, y la esferita roja pequeña en varios puntos también representa Marte. El cuadrito de la derecha representa el cielo estrellado, es decir, las estrellas fijas, es el trasfondo de estrellas que nunca se mueven. Bueno, se mueve conforme se mueve la Tierra, pues, pero cada año van a aparecer en las mismas fechas, en los mismos lugares, todas las estrellas fijas. Entonces vemos que en la posición número 1, si trazamos una línea recta, vemos al planeta avanzando. Sin embargo, conforme la Tierra avanza y el Marte se va quedando un poquito rezagado porque su velocidad es un poco menor, vemos que se ha detenido y empieza ahora a caminar para atrás en el punto número 2. En el punto número 3 y 4 sigue caminando hacia atrás, y en el punto número 5 parece que se ha detenido nuevamente y empezó nuevamente a caminar hacia adelante. Ese es el efecto retrogradación, donde se encuentran los puntos 2, 3 y 4, el planeta está retrógrado. En el 1 y el 5 está avanzando, está directo. Entonces vemos que es una dinámica dada por el movimiento de dos planetas, específicamente la Tierra y algún otro. Entonces, vistos desde nuestra perspectiva, los planetas parecían retrogradarse, parecieran. Sin embargo, toda la astrología se basa en lo que se aparenta desde la Tierra, en lo que parece ser desde la Tierra. Esto es, la astrología es una perspectiva geocéntrica, esto es, que se está basando en las cosas como las vemos desde nuestra posición. Y no solo desde nuestra posición de Tierra, sino desde nuestra posición personal. Por eso es que nosotros hacemos la carta precisamente para el momento específico de nuestro nacimiento, porque es la perspectiva personal que vamos a tener. Pero esos son otros temas. Ahorita vamos a enfocarnos estrictamente en el tema de retrogradación. Entonces, en este proceso hay una serie de pasos. Esto es, el planeta avanza,
Vemos aquí una foto real en el trasfondo de las estrellas y un planeta que va avanzando, posiblemente Venus, o Júpiter, va avanzando de derecha a izquierda, va avanzando y de repente pareciera detenerse. Es lo que llamamos periodo de estacionario. Esto es, no avanza mucho, se va disminuyendo su velocidad y luego empieza a caminar hacia atrás, que es la retrogradación, y eventualmente se vuelve a detener, entra en estacionario y vuelve a avanzar, se vuelve a poner directo. Como decimos, son básicamente ilusiones que resultan desde nuestro punto de vista, debido a que la Tierra también orbita, también gira en torno al Sol, pero a diferente velocidad. Bien, entonces aquí lo tenemos ya en más detalle, la misma diapositiva más ampliada, en donde tenemos a un planeta en las líneas verdes, en el lado derecho, avanza de manera directa, después pareciera detenerse, entra en el periodo estacionario, que también es una parte importante de la interpretación de los retrógrados. O sea, está retrógrado, está estacionario para irse a retrógrado o está estacionario para irse directo, que son los dos círculos que tenemos ahí en amarillo. En el primero de la izquierda está estacionario para ponerse retrógrado, es decir, se va deteniendo para después empezar a echarse en el sentido contrario. Y en la segunda, el segundo círculo que está en la parte derecha, círculo amarillo de la parte derecha o óvalo, está estacionario para ponerse directo nuevamente. Entonces vemos que esta ilusión no solo nos da planetas retrógrados, también hay planetas estacionarios, un tema que luego pasamos por alto, pero vamos a enfocarnos hoy en la retrogradación y seguimos adelante. Vamos a empezar pues con los planetas y su retrogradación y qué nos dicen, qué pasa si los tenemos retrógrados en la carta natal, que es nuestra primera parte de la plática. Vamos a ver qué es lo que nos sucede cuando tenemos un planeta retrógrado cuando nacemos. El Mercurio se pone retrógrado con mucha frecuencia, con más frecuencia que cualquier otro planeta debido a su velocidad. ¿Sí? Mientras que los planetas que están afuera, esto es los exteriores, los que están más allá de la Tierra, tardan más en ponerse retrógrado, pero se mantienen retrógrados por más tiempo también. Entonces, tenemos pues que de los planetas exteriores, entre más nos alejemos, de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, los vamos a encontrar retrógrados una buena parte del año, mientras que Mercurio lo tenemos retrógrado solo durante cortos periodos, pero varias veces al año. Vamos a ver los detalles. Mientras que Venus, por ejemplo, que llega a alejarse hasta 47 grados a un lado o al otro del Sol, es cuando ya se alejó suficiente del Sol y es cuando empieza a detenerse para ponerse retrógrado. Esto es, los planetas de adentro, los planetas interiores, que son Mercurio y Venus, se van a poner retrógrados con cierta periodicidad muy clara. Todos los planetas sabemos en qué momento se van a poner retrógrados, obviamente, pero en estos casos vamos a ver que son periodos más frecuentes en el caso de Mercurio y inclusive menos frecuentes en el caso de Venus. Venus es el que menos frecuentemente se pone retrógrado. Todos los planetas se ponen retrógrados. Mercurio 3 veces al año, los demás planetas una vez y Venus cada año y medio. Entonces vemos que Venus es el que menos retrógrado se pone. Bien. Debido a que estos planetas, tanto Venus como Marte, están retrógrados entre el 7 y el 10% del tiempo, mientras que los demás planetas, desde Júpiter a Plutón, se ponen retrógrados donde más o menos 4 meses al año, lo cual indica otro porcentaje de tiempo, pues, que es mayor inclusive. Bien. Entonces, ¿qué sucede en nuestra naturaleza cuando un planeta está retrógrado? Básicamente, los planetas, hemos dicho, representan impulsos humanos, el impulso a comunicarnos, por ejemplo, que estamos ejerciendo, al cual estamos respondiendo en este momento, el impulso a la estructura del orden y a la responsabilidad con el cual obviamente pues, nos hemos conectado en los tiempos adecuados y demás. Entonces, son impulsos que tenemos, son necesidades que tenemos, son expresiones que tenemos como humanos, yo les llamo impulsos, y esos impulsos representados por los planetas tienden a expresarse de manera de proyectar, de ser alguien, de manifestar algo en la vida. Sin embargo, cuando están retrógrados pareciera que no funcionan hacia afuera,
sino que más bien tienden a introyectarse, a manifestarse más un poco hacia adentro. Vamos a ver cómo funciona esto. Si están retrógrados, seguramente se van a sentir con más intensidad, pero la persona tiende a no expresarlo, lo mantiene más bien oculto, lo mantiene cubierto, encubierto. ¿Por qué? Porque es un impulso que siente muy personal, pero que siente que le funciona más en forma interiorizante que en forma natural de exteriorizar. Entonces, con estos impulsos puede haber timidez, incomodidad o molestia para expresar lo que ese planeta representa en forma directa o abierta. Esa es la primera naturaleza de un planeta retrógrado. No va a funcionar de la misma manera. Esto es, su impulso va a ser el mismo, pero no va a funcionar igual. Es como un carro, dijéramos. Un carro tiene varias velocidades hacia el frente, pero solo tiene una reversa. Igual los planetas de repente pueden tener muchas manifestaciones exteriores, pero solo una al irse hacia atrás, al irse interiorizando, pero es muy poderosa, al igual que sucede muchas veces con los vehículos. Tenemos una sola reversa, pero con mucha potencia y poca velocidad. De hecho, sucede algo semejante con los planetas. Nunca van a alcanzar su misma velocidad cuando están directos, digo, cuando están retrógrados que cuando están directos. Entonces, siempre su velocidad más grande será cuando están proyectándose hacia afuera, cuando están directos, que cuando se interiorizan o se retrogradan. Bien. En otras ocasiones, el planeta retrógrado se va a manifestar como la negación, algo que está fallando o algo que nos falta la primera infancia. O también existe ese planeta que está retrógrado. No lo podrían una persona, dijéramos, en forma natural. Se tarda más en poderse expresar, en poderse manifestar en la vida. Todo eso lo vamos a analizar ahorita que pasemos a ver cada uno de los planetas. En fin, es una pequeña introducción muy rápida y muy somera a lo que son, a cómo funcionan los planetas retrógrados. Vamos a pasar pues a nuestra revisión de cómo funciona cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver pues la influencia de cada uno de los planetas, pero antes hay que aclarar un punto muy importante. Los únicos que se retrogradan son los planetas. El Sol y la Luna nunca se van a retrogradar, como comentábamos al principio, debido a que desde la perspectiva de donde nosotros estamos, el movimiento del Sol no es más que el movimiento de la Tierra, porque es la que se mueve y aparentemente es el Sol el que se está moviendo. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando nos encontramos en una central camionera, por ejemplo, y vemos que estamos en el camión y de repente el camión de al lado se mueve y sentimos que somos nosotros los que estamos avanzando. Entonces, eso es lo que sucede con la visión que tenemos del Sol específicamente, porque el Sol no se mueve. Los que nos movemos somos nosotros, pero pareciera que nosotros estamos quietos, por lo tanto el Sol parece moverse y siempre lo da de manera directa, mientras que la Luna sí se mueve efectivamente en torno a la Tierra y siempre lo hace de manera directa. Solo los planetas se pueden retrogradar. El Sol y la Luna jamás. Bien, entonces ya con esto aclarado, empecemos pues con nuestros planetas y vamos a empezar con los planetas interiores. Denominamos planetas interiores o inferiores aquellos que se encuentran en la entre la Tierra y el Sol. Están cautivos, están metidos dentro del órbita de la Tierra. Esos son Mercurio y Venus y por eso sus ciclos de retrogradación son diferentes a los del resto de los planetas. El resto de los planetas es muy predecible. Venus y Mercurio no son tan fáciles, no hay una regla, vamos, para los otros es fácil ver cuándo se van a retrogradar, pero estos, a menos que sepamos cuánto se van a alejar del Sol, es la única manera que podemos tener para saber que se están ya poniendo a punto de retrogradación. Bien. ¿Por qué se retrogradan los planetas interiores, tanto Mercurio como Venus? Porque alcanzan el extremo de su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Y entonces, cuando van a pasar por delante del Sol, es decir, cuando están del lado cercano a la Tierra, entre el Sol y la Tierra, es cuando se ven retrógrados. Aquí vemos el ejemplo claro de Mercurio, pero desde la perspectiva de la Tierra, lo vemos aquí en la parte superior, en el número 3, lo vemos que ha alcanzado su máxima distancia del Sol, la parte visto desde la Tierra está de lo más alejado que se puede estar del Sol, y entonces empieza a ponerse directo, pasa por el número 4, está directo, llega al número 5, empieza a retrogradarse porque ha llegado al otro extremo,
empieza a pasar por enfrente del Sol, 6 y 1 está por enfrente del Sol, está retrógrado, y ya en el número 2 empieza a ponerse estacionario para ponerse directo. Esto es, aunque el planeta sigue moviendo a la misma velocidad y en el mismo sentido, desde nuestra perspectiva pareciera que no se está moviendo. Son pocos días, la parte estacionaria de Mercurio dura pocos días, 3, 4 días cuando mucho su parte estacionaria, en lo que se parece detenerse y empieza a caminar otra vez, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Entonces, esa es una explicación rápida de cómo funcionan los planetas interiores en cuanto a su retrogradación. Y vamos a ver, aquí tenemos nuevamente que los planetas inferiores o interiores, decíamos, son Venus y Mercurio, porque se encuentran adentro de la órbita de la Tierra, y esos tienen la misma regla en cuanto se alejan mucho del Sol desde nuestra posición, desde donde nosotros los vemos, es cuando empiezan a retrogradarse o a ponerse directos. En el caso de Venus, siendo que su órbita es de 260, no recuerdo, 64, 68 días, o sea, más de 250 días, se acerca mucho a la órbita terrestre, que es de 365. Entonces, eso hace que tarde mucho en retrogradarse, porque van más o menos a velocidades muy semejantes, muy semejantes. Un poco más rápido Venus que la Tierra, pero solo son 100 días de diferencia, un poquito menos, de que Venus y la Tierra giren en torno al Sol. Entonces, siendo sus órbitas tan cercanas en velocidad y en tiempo, tarda más en retrogradarse. Venus-Mercurio es muy rápido. Mercurio tarda solo 88 días, esto es prácticamente 3 de nuestros meses en girar en torno al Sol, y por lo tanto se va a retrogradar cada 3 meses aproximadamente, o sea, cada vez que termine ese ciclo. Entonces tenemos a Mercurio retrógrado 3 veces al año. Vamos a ver. Pero ¿qué sucede cuando Mercurio está retrógrado al nacer? Bien, Mercurio representa el impulso pensante, el impulso de comunicación. Cuando está retrógrado al nacer, los procesos mentales se van más hacia adentro y por lo tanto se hacen más agudos, y un sentido del humor un poco más ácido, más peculiar. Son personas que a lo mejor no expresan mucho, pero que tienen procesos mentales muy, muy finos. ¿Por qué? Porque todo ese proceso no está enfocado en captar el entorno, como sucede con quienes tenemos a Mercurio directo, que estamos más preocupados por captar el entorno. Quienes tienen Mercurio retrógrado están más preocupados por captarse a sí mismos, su proceso mental está más interiorizado. Entonces, perciben pues toda la información externa de una manera diferente a quienes, como decíamos, lo tenemos directo. Y siendo que están enfocados hacia sí mismo, tienden a revisar mucho sus pensamientos y sus ideas antes de expresarlas, sino que se la pasan pensando, analizando, reflexionando antes de expresar lo que están sintiendo, lo que están pensando. Nos vemos cómo sus procesos se van un poquito más hacia la parte interior, y eso no quiere decir que sea negativo. Un planeta retrógrado no es negativo, cuesta más trabajo expresarlo hacia afuera definitivamente, pero es actuante y es poderoso. En el caso de las personas nacidas con Mercurio retrógrado, habría que ver en la progresión, una técnica que utilizamos de repente para ver los ciclos a futuro en las cartas, en las vidas de las personas. Cuando está retrógrado, habrá que ver a qué edad se va a poner directo. El periodo que Mercurio esté retrógrado, desde que la persona nace hasta que se pone directo, va a ser un periodo en que la persona se va a sentir como que invisible, como que no le hacen caso, como si no existiera. ¿Por qué? Porque su expresión de comunicación y de integración hacia el mundo está retrasado. Lo que decíamos al principio, son procesos retrasados. La persona empieza a integrarse a la vida conforme su Mercurio se va poniendo directo, y eso puede ser inclusive hasta 20 años después de haber nacido, si es que nace muy al principio de Mercurio retrógrado. Sin embargo, si ya nace con, no sé, a los 7, 10 días de que Mercurio se había puesto retrógrado, pues va a tardar menos años, o sea, porque recordemos que en progresión cada día después del nacimiento equivale a un año de nuestra vida. Entonces, los días que le falten a Mercurio antes de ponerse directo van a ser los días que la persona se sienta
como que borrado de la familia, como que borrado del mundo, como que nadie lo percibe, como si no existiera, como invisible, y de repente va a empezar a aflorar en alguna parte de su vida conforme Mercurio se pone directo. Bien, un poquito de Mercurio. Y vemos que, pues, siendo bastante su retrogradación, estamos hablando de 9 semanas al año, 3 periodos de 3 semanas en cada proceso de retrogradación. El 18% de las personas van a nacer con Mercurio retrógrado. Y entonces, en esa parte, sobre todo mientras está retrógrado en su progresión, los primeros años de su vida, aunque puede prolongarse un poco más, habrá dudas sobre su percepción o capacidad para aprender. Y, como decíamos, sus pensamientos quedan como encerrados, como que no se expresan, y entonces puede haber muchísimo pensamiento ahí atorado, represado, por efecto de que su naturaleza es llevar su proceso hacia adentro y no hacia captar el entorno. El Mercurio directo nos permite captar el entorno rápidamente, el Mercurio retrógrado nos encierra dentro de nosotros mismos y empezamos a hacer nuestra propia vida interior, por lo tanto los pensamientos se van haciendo mucho más frecuentes y mucho más intensos. Bien, decíamos que Mercurio está retrógrado unas 3 semanas, 3 veces al año, pero hay años en los cuales empieza enero y Mercurio está retrógrado, y entonces probablemente en diciembre Mercurio termina retrógrado y encontramos a veces 4 hasta 5 periodos de Mercurio retrógrado en el año. Si, por ejemplo, tenemos uno muy al principio y otro muy al final, aunque es difícil que sea uno al principio y otro al final, y por lo general tenemos 3 o 4 periodos de Mercurio retrógrado. Eso cuando empieza o termina un año retrógrado, entonces tendríamos 4. Y eso sucede cuando empieza muy temprano el año su retrogradación en enero. Es frecuente que después tengamos otra por allá de abril, otra por allá de cada 4 meses aproximadamente. Si tenemos enero, tenemos entre abril y mayo. Después tendremos por ahí septiembre y probablemente tengamos otra hacia diciembre, pero que ya está, empieza su retrogradación en diciembre, la va a terminar en enero. Entonces pueden aparecer hasta 4 periodos de Mercurio retrógrado en el año, aunque lo normal es encontrar 3. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente planeta interior, al siguiente impulso que vamos a analizar, y vemos ahora a Venus. Venus no es retrógrado tanto tiempo, hablábamos de Mercurio 18% del tiempo, en el caso de Venus es 7 a 8% del tiempo, por lo tanto 7-8% de las personas nacerán con Mercurio retrógrado, decíamos que perdón, con Venus retrógrado. En este caso, siendo Venus un planeta más sentimental, mucho menos racional, Mercurio es racional, Venus es sentimental, entonces la sensación sentimental es mucho más profunda cuando Venus se encuentra retrógrada en nuestro nacimiento. Y cualquier cosa que tenga que ver con temas relacionados con Venus va a ser algo muy intenso en la persona. La socialización se toma muy en serio y nunca a la ligera. Por lo tanto, no pueden expresar tan fácilmente sus emociones, son cautelosos, son tímidos en la juventud. Lo mismo sucede, igual que Mercurio, los tiempos en que Venus esté retrógrado cuando nosotros nacemos y hasta que se pone directo en la progresión, será cuando más fuerte sea esta influencia. Lo que pasa es que el caso de Venus puede estar hasta 40 días retrógrado, y si nacemos muy al principio de Venus retrógrado, lo podríamos tener retrógrado hasta los 40 años. Entonces, sí aquí nos muestra una gran dificultad para expresar las emociones, esa timidez en la juventud. Pueden sentirse incómodos acerca de esas pequeñas e intrascendentes pláticas con las que nos empezamos a relacionar los seres humanos, sentirse incómodos respecto a los buenos modales, y hay cierta aversión a todo lo que es superficial. Ellos quieren algo profundo, pues que Venus está interoyectado, entonces quieren algo profundo, algo serio, algo fuerte, y no las cosas superficiales con las que acostumbramos iniciar las relaciones por lo general los seres humanos. Bien, para ellos obviamente el amor es muy importante, pero puede ser que no lo muestre demasiado, que no demuestre demasiado sus emociones, pero es algo que se toma muy en serio, es algo muy delicado para esta persona, aunque su misma naturaleza tímida le va a dificultar expresarlo de manera clara o con la intensidad que lo está sintiendo. Son algunas características de su Venus retrógrado.
Y obviamente siempre habrá más cosas de los que aparenta, puesto que tiene una vida interior mucho más rica y de alguna manera, por cautela, por timidez, por represión inclusive, puede ocultar mucho su vida amorosa y bueno, siendo que también Venus está relacionado con el tema financiero, también podría tener ciertas cosas ocultas por ahí, posesiones que no reportan en la familia o ahorros o cuentas que tiene por ahí secretas. Son detalles naturales con ese Venus retrógrado. Y como digo, muchas veces se basa más en la cautela, en que lo toma demasiado en serio, en que no le es fácil compartir eso que siente o eso que tiene. Entonces, son algunas características de personas nacidas con Venus retrógrado. Bien, hay que tener ciertas precauciones con ese Venus retrógrado. Como decimos, puede durar muchos años en retrogradación, aún en la progresión. Entonces, debe tener mucho cuidado de no autosabotearse en sus relaciones amorosas debido a sus inseguridades, debido a que muchas veces siente que no va a recibir el amor que él es, con la misma intensidad que lo está sintiendo. Entonces, esa es parte de ese autosabotearse en esas relaciones debido a su naturaleza emocional intensa. Y eso lo lleva muchas veces a esta inseguridad también. Bien. Otra de las características, me detengo más aquí en este Venus porque es el que más tiempo va a estar retrógrado, bueno, de los interiores, obviamente, hasta 40 días. En el caso de los exteriores, eso pueden estar hasta 90, pero vamos a continuar ahorita con este de los interiores. Puede haber ese sentimiento subyacente de no ser lo suficientemente bueno, como decíamos, lo suficientemente atractivo, lo suficientemente amable. ¿Por qué? Porque hacia afuera no funciona, funciona hacia adentro, entonces siente que no está suficientemente apto para integrarse a la vida social, la vida amorosa, la vida que él observa en los demás, le va a costar mucho trabajo. Y ese amor propio también puede ser un problema porque siente que no se ama lo suficiente. Volvemos, por más que su impulso esté yendo hacia adentro, a veces siente que no es suficientemente capaz de amarse a sí mismo. Bien, los miedos pueden llevarlos a esta sobrecompensación, pueden comer en exceso o buscar muchas relaciones en esa sensación de que no me aman lo suficiente, podría estar buscando relación tras otra para estar buscando cómo satisfacer esa gran necesidad que tienen. Pero por otro lado, puede también caer en lo contrario y sentirse que no es suficientemente eh, capaz de recibir, no es suficientemente valioso como para recibir amor. Entonces vemos cómo hay situaciones complicadas psicológicas y hasta patológicas en algunos casos con estos planetas retrógrados. Esto es, no van a solucionarse de manera rápida. Como decíamos, en la progresión vamos viendo cómo avanzan estos planetas retrógrados y puede ser requerida la terapia para sanarlos, sobre todo porque estamos hablando de planetas personales. Los planetas personales nos marcan mucho en cuanto a cuáles son nuestras necesidades básicas y por lo tanto pueden requerir de ayuda para poderse manifestar en forma más sana, debido a que si esperamos a que en la progresión se pongan directos, pueden pasar muchos años. Entonces, es frecuente que estas personas requieran de algún tipo de terapia en la primera parte de su vida. En caso de Venus, decimos, pueden ser 20, 30 o hasta 40 años, tratando de entender cómo funciona ese Venus tan intenso y tan difícil de expresar. ¿Mm? Ahora, pueden irse a los ambos extremos, a las dos cosas que mencionábamos hace un momento. Pueden irse en un momento dado a buscar muchas relaciones y después en otro periodo de su vida sentir que realmente no merecen tener ese amor y ese afecto que andaban buscando en todas esas relaciones. O pueden sentirse en un momento dado muy inseguros de sí mismos y no buscar relaciones y después irse a lo contrario. En fin, pueden estar fluctuando porque lo que están buscando al final de cuentas es un balance, es un equilibrio en sus vidas y es la característica de un Venus retrógrado en la carta natal. Si por ahí ya saben que tienen algo de eso, seguramente se estarán identificando
de alguna manera con mayor o menor intensidad con todo esto que estamos mencionando. Bien, como decíamos, la retrogradación de Venus se da cada año y medio aproximadamente y está retrógrado alrededor de 40 días. Entonces, todos estos datos nos son importantes, sobre todo cuando nosotros estamos profundizando en el tema astrológico, porque nos van a ayudar a no solo a conocernos mejor, sino a poder conocer mejor y orientarlos sobre todo. Si es necesario, pues inclusive orientarlos en el sentido de buscar una ayuda profesional para sanar este tipo de situaciones. Bien, esos fueron los planetas interiores. Pasemos ahora a los planetas exteriores. Los planetas exteriores son aquellos que están más allá de la Tierra. Y todos ellos, sin excepción, responden a una regla que llamamos del trígono para entender su retrogradación. Esta es una regla muy sencilla y vamos a ver cómo a través de ella nosotros podemos rápidamente ubicar en qué momento va a entrar en retrogradación un planeta exterior. En el interior, pues ya decíamos que tenemos que ver qué tan lejos está del Sol para saber cuándo se va a empezar a retrogradar. Si está muy lejos del Sol, ya está por iniciar su retrogradación. Estos vamos a verlos en función de los trígonos, estos ángulos de 120 grados en la carta natal. Bien, esta regla explica rápidamente que cualquier planeta exterior que esté haciendo un trino con el Sol está a punto de ponerse estacionario, ya sea que sea un estacionario directo, es decir, que esté terminando su retrogradación, o que esté estacionario retrógrado y esté a punto de pasar a la retrogradación. Esto se da básicamente en los trígonos, cuando desde la perspectiva de la Tierra tenemos al planeta Marte, Júpiter, Saturno, Urano, lo que cualquier otro, en trígono con el Sol. Ese es el momento exacto en que está a punto de cambiar su movimiento. Así que si tenemos un planeta en trígono con el Sol o más allá, va a estar retrógrado. Esto es, los planetas opuestos al Sol siempre van a estar retrógrados. Sencillo, después de que ya pasaron el trígono van a estar retrógrados. Sin embargo, esto es conforme el Sol se va alejando de ellos, porque el Sol es más rápido que cualquiera de los planetas exteriores. ¿Por qué? Porque decimos y regresamos, el movimiento es el de la Tierra y la Tierra es más rápida que cualquiera de los planetas exteriores. Por lo tanto, en el movimiento natural, en las efemérides o en las posiciones planetarias que estemos analizando, veremos cómo el Sol se va alejando de estos planetas, hace la conjunción, se va alejando, alcanza el trígono, y conforme alcanza el trígono, está a punto de ponerse retrógrado el planeta. Conforme el Sol va haciendo la oposición, el planeta está retrógrado, y cuando alcanza el siguiente trígono, entonces está a punto de terminar su retrogradación y hacerse estacionario para ponerse nuevamente en sentido directo. Así es que desde Marte hasta Plutón, los periodos de retrogradación de los planetas van a ser cercanos a los 4 meses. Esta regla aplica para todos, sin embargo, no crean así que es precisa, que es exacta, así que exactamente en el trígono, es muy cerca del trígono, ¿sí? Pero cada planeta funciona un poquito diferente, sobre todo Marte, de repente funciona un poquito raro, pero siempre va a ser cerca del trígono, siempre va a ser cerca del trígono que van a hacer esto. Les digo, a veces se acercan mucho al trígono y parece que no se van a poner directos nunca, y de repente en pocos días se ponen estacionarios y pasan a directos ya pasadito el trígono. Entonces, no siempre es exacto, pero es la mejor posibilidad, la mejor forma que tenemos de saber en qué momento se van a poner retrógrados y en qué momento van a estar directos. Bien. Entonces, entre el primer trino y el segundo trino, los planetas van a estar retrógrados. Bien. Todos ellos. ¿Sí? Marte. Vamos a empezar ahora a ver qué sucede con los planetas exteriores cuando se retrogradan. Cómo nos afectan, cómo nos influencian en nuestras vidas. En el caso de Marte, un Marte retrógrado, esta persona tiene problemas para autoafirmarse, para ponerse de pie frente a la vida, y esto puede ser un desafío para ellos, ya que el querer enfrentar algo, cualquier cosa, va a despertar mucho sus temores de ser, el temor de ser poco efectivo, el temor de no poder solucionar aquello. Entonces muchas veces buscan maneras indirectas para obtener sus metas, para perseguir sus sueños, porque les cuesta trabajo hacerlo de manera directa.
Entonces andan buscando de alguna manera lateral, dijéramos, alguna manera alternativa para lograr lo que ellos quieren. A veces puede ser el negociar con alguna persona que les ayude, el buscar apoyos, terapias, en fin, buscando la manera de que otra circunstancia, otra persona les pueda ayudar a lograr lo que ellos andan buscando. Sin embargo, sus deseos son muy profundos, volvemos a esa introyección de la energía. Ese impulso yendo hacia adentro los hace que sus deseos sean muy profundos, pero muchas veces muy malentendidos por los demás. Puede ser que hagan las cosas fuera de tiempo, o pueden expresar sus deseos o su ira de manera violenta, no saben fluir con eso, se guardan mucho las cosas y conforme esas problemáticas, esas situaciones que se han guardado van creciendo, pues explotan y entonces hay esos exabruptos naturales en personas con el Marte retrógrado. Entonces vemos cómo no es que no esté funcionando, simplemente se está reprimiendo, se está yendo hacia adentro y eventualmente logra romper aquellas barreras, esos miedos de la persona y entonces explota de maneras descontroladas. Bien, en ocasiones pueden dar la impresión de ser muy fuertes o no ser suficientemente fuertes. O sea, hay siempre esas dualidades en los planetas retrógrados. De repente parecen tener una condición y de repente parecen tener exactamente la contraria. Pero es la misma persona en diferentes circunstancias. En algunas circunstancias puede parecer muy fuerte y en otras no lo suficiente. Y siempre están buscando la mejor manera de proyectar lo que tienen que decir o hacer, pero fuera de la presión. Esto es, cuando están sujetos a alguna situación, tienden a paralizarse y conforme va pasando la presión, salen con que debía haber hecho esto, hubiera sido bueno que hiciera aquello, debía haber reaccionado de tal forma, pero ya después de que ya no están bajo presión tienden a paralizarse. Es decir, no actúan muy natural en un Marte retrógrado. Otro tema que les desconcierta, que no les funciona bien, es la competencia. Entonces prefieren ellos establecer su propio ritmo y no tener que estar sujetos a horarios o sujetos a las relaciones humanas. Las relaciones humanas con Marte retrógrado es un problema continuo. Entonces les va a dificultar mucho trabajar con otros. Bien. Otra cosa que puede suceder con Marte retrógrado es que su manera de expresarse puede resultar al final muy creativa. Su manera de expresarse físicamente y conforme van creciendo puede resultar muy creativa o pueden canalizar sus energías hacia áreas poco usuales, pero muy efectivas. Entonces vemos que, decíamos, si Marte puede estar retrógrado durante, que son para los trígonos, 4 meses, ¿sí? Entonces, si puede estar retrógrado durante 120 días, pues hay personas que podrían vivir con él retrógrado toda la vida. Esto es que ni en progresión podría llegar a ponerse directo Marte. Luego entonces cuando va surgiendo esto, tienden a encontrar estas maneras creativas de expresarse, puesto que nunca lo pudieron hacer de manera convencional. Entonces conforme maduran, van encontrando la manera de hacer que ese Marte funcione o van canalizando su energía hacia esas áreas poco comunes, pero muy efectivas de hacer las cosas. Y esto debido precisamente, como les digo, podría ser que toda su vida tengan que estar trabajando con su Marte retrógrado. Igual con cualquier otro de los planetas a partir de Marte, ya cualquiera puede estar retrógrado tanto suficientes años como para que la persona nazca y muera con el planeta retrógrado. Algunos otros eventualmente podrán alcanzar a vivirlo directo, a lo mejor en alguna parte de su vida, 30, 40, 50 años, no sé. Inclusive no faltará quien a los 20 ya lo tenga directo, pero eso depende mucho en qué momento de la retrogradación fue que la persona nació. Bien. Entonces, como decíamos, conforme vamos avanzando con los planetas, la retrogradación ocurre con mayor frecuencia y es mucho más común.
Por lo tanto, que las personas tengan estos planetas retrógrados al nacer. Aquí ya no estamos hablando de 7%, 10%, 15% de personas con los planetas retrógrados. En esta grafiquita inclusive vemos qué cantidad de personas van a tener Marte retrógrado, después como vemos cómo son más con Júpiter, y ya con Urano, Neptuno y Plutón, prácticamente tenemos a la mitad de la humanidad con esos planetas retrógrados, ¿sí? Entonces vemos cómo hay bastantes más personas con los demás planetas retrógrados que con los que hemos visto hasta ahorita. Vamos pues a continuar ahora con estos que pues muchos los vamos a tener retrógrados y muchos probablemente los tengamos retrógrados toda la vida. En el caso de Júpiter retrógrado, esta energía tiende a hacer que las perspectivas, sistemas de creencias o principios morales sean diferentes o sean inusuales. Esto es, estas personas pueden ver la vida de una manera diferente, tener creencias distintas o actuar su ética, su moral de manera inusual para muchos, ¿sí? Ellos prefieren fundamentalmente aprender de su propia experiencia y no tanto de lo que leen, no tanto de lo que les dicen. Entonces vemos que muchas veces estas personas tienden a ser muy independientes, a no seguir patrones establecidos, a no tener creencias convencionales, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque ellos prefieren vivir la vida muy a su manera y en función de eso van a establecer sus perspectivas, van a establecer sus creencias y van a establecer sus principios morales. Bien, un poquito de Júpiter. Obviamente, al tener a Júpiter retrógrado, no tienen mucha fe en eso del destino, de la suerte, y sin embargo son muy buenos para hacer planes para el futuro. Y claro, al tener Júpiter retrógrado, tienden a preocuparse mucho por las consecuencias de sus acciones porque saben que no tiene nada que ver con una creencia y no tiene nada que ver con un destino, simplemente saben que lo que ellos hagan va a tener una consecuencia porque así lo han vivido, así lo han experimentado. Entonces, son algunos rasgos pues de un Júpiter retrógrado en el nacimiento. Entonces, una cosa que tienen que aprender estas personas es que ellos tienen que aprender a ser merecedores. Mientras que otras personas con naturaleza ya se sienten merecedores de mucho, los de Júpiter retrógrado tienen que aprender que también pueden merecer algo, porque ellos no se sienten tan merecedores como otros. Bien, un poquito de Júpiter, de Saturno. Al introyectarse esta energía tan poderosa de Saturno, puede haber, nos dice, muchas más experiencias de culpa o dudar de uno mismo, mucho más que de lo que es habitual, porque en general la persona puede dudar de sí mismo o culparse a sí mismo, ¿sí? Sin embargo, en estas personas es mucho más marcado. Los miedos se van haciendo propios, se interiorizan, y a veces la persona está mostrando una valentía para no verse vulnerables. Entonces, vemos cómo el Saturno retrógrado da mucha inseguridad y mucho sentimiento de culpa, cosa con lo que se tiene que trabajar, y entre más avanzamos, más vemos la necesidad de, dijéramos, congeniarnos con estos impulsos, con estas energías, y muchas veces la necesidad de pasar por terapia para poder manejarlos mejor. Bien, obviamente el tema del miedo va a estar muy presente en estas personas y se sienten muy temerosos de defraudar a los demás o no estar a la altura de sus responsabilidades, pero sobre todo se sienten temerosos de no tomar las decisiones adecuadas. ¿Sí? Muy probablemente al estar ese planeta interiorizado, no hayan tenido una infancia muy disciplinada u ordenada. Esto es, al no proyectarse el planeta hacia afuera, ellos no reciben de afuera ninguna estructura saturnina, pero no la requieren, puesto que ellos están ya muy estructurados debido a todas sus inseguridades. Entonces, no perciben que por fuera haya una disciplina, no haya un orden, porque ellos son estrictos consigo mismos, disciplinados consigo mismos, ordenados consigo mismos desde adentro. Entonces, lo que pueda venir de afuera no parece afectarles
y por lo tanto van a vivir la vida como si no hubieran tenido esa infancia disciplinada. Sí, y en cierto sentido, y es una analogía muy interesante, el tener a Saturno retrógrado podría funcionar un poco como si tuvieran un Urano dominante, es decir, puede ser que sean rebeldes, eh, y claro, se van a sentir muy incómodos si su vida es demasiado ordenada o disciplinada, es decir, si de afuera están sintiendo mucha presión, se van a sentir incómodos. ¿Por qué? Porque prefieren su propia presión y su propio orden y disciplina interior. Entonces, de afuera no les va a gustar y no quiere decir que lo vayan a hacer mal. De por sí ellos tienden a hacerlo de maneras muy, exigirse mucho a sí mismos, de maneras muy estrictas consigo mismos. Entonces, el hecho de que alguien les quiera decir cómo hacerlo les va a molestar y pueden reaccionar en formas rebeldes, como lo harían con un Urano, dijéramos, muy fuerte en su carta. ¿Sí? Entonces también pueden sentirse muy presionados, muy ansiosas o mostrar nerviosismo en situaciones que impliquen mucho orden, mucho protocolo, etiqueta o algo muy reglamentado. Entonces es una característica de Saturno retrógrado, puesto que el orden, como digo, ellos lo llevan por dentro y cualquier otra cosa que quieren en contra de su propio orden les va a resultar incómoda. Con Urano, pasamos a Urano ya para concluir nuestros planetas retrógrados. Se nos está yendo la hora, vamos a tomarnos unos minutos más de la hora. Con Urano retrógrado nos indica que existe cierto miedo al cambio, ¿no? Cosas que otras personas pueden hacer con mucha naturalidad, a estas personas les cuesta trabajo. Existe cierta falta de confianza en las mejoras, en los cambios, en la tecnología. Lo vemos mucho con nuestras generaciones, que se nos dificulta a veces el manejo de la tecnología, no confiamos mucho en las cosas nuevas, preferimos mantenernos en un esquema un poquito más convencional, en fin, sucede mucho con este Urano retrógrado, este tipo de cosas, pero también ciertas excentricidades que todos tenemos tienden a esconderse, a aislarse, a no mostrarse frente a los demás, y no les gusta a estas personas mostrarlo. Es como si Saturno estuviera dominante, es al revés de lo que decíamos con el Saturno retrógrado. Entonces, por lo tanto, son más inclinados a mostrar menos sus cosas raras o excentricidades y menos a sentirse orgullosos de ellas. Como decíamos, es un poco como tener a Saturno dominante, como que se van con mucha cautela, no quieren mostrar su originalidad, su creatividad, sus excentricidades, sus formas originales de ser, porque Urano está retrógrado, aunque pareciera que lo que están mostrando es un Saturno dominante en su carta. Bien, pueden mantener cierta energía reprimida y estar siguiendo reglas por un tiempo, esto es, pueden mantenerse con ciertos protocolos por un tiempo, pero en algún momento van a romper con todo eso y van a rebelarse. Antes de regresar nuevamente a su estilo de vida más estructurado y más respetuoso de la ley. Entonces, tienden pues a ser represivos, una cosa natural en los planetas retrógrados, a reprimir mucho esos impulsos, que se dificulte y que en un momento dado funcione de manera explosiva, que es muy natural en los planetas retrógrados. Bien, vamos a ver los dos últimos, nos sigue por aquí Neptuno retrógrado. ¿Qué nos dice Neptuno retrógrado? Que esta persona tiende a esconder su parte vulnerable, también su lado espiritual y su lado compasivo, porque se siente incómodo con la expresión de esta naturaleza, de esta vulnerabilidad, de su propia espiritualidad o de su propia compasión. No se siente cómodo mostrando, porque lo siente de alguna manera como una forma de ser débil. Entonces no va a mostrar su parte vulnerable o su lado espiritual. Pero, sin embargo, estas partes existen y son muy fuertes en estas personas, son muy profundas, pero las mantienen para una vida privada, para su propia interiorización. Puede haber una ausencia de fe profunda, ¿sí? Y por lo tanto la persona podría no confiar por naturaleza, una persona naturalmente desconfiada. Entonces podemos checar eso con los Neptunos retrógrados y ver cómo estas personas tienden a ser muy cautelosas respecto a confiar en los demás.
Bien, cuando completan los escenarios, por lo general siempre están buscando o esperando lo peor, tienden a la victimez, puede haber mucho miedo a tener sueños muy elevados, porque sienten que pueden no lograrlos, que pueden ser defraudados por la vida o por sí mismos. Vemos todas estas características de pesimismo en una persona con Neptuno retrógrado. Y terminamos con Plutón retrógrado, que nos dice aquí que son personas que tienen mucho miedo a ser controlados, manipulados o traicionados por otros, mucho más de aquellos que tienen a Plutón directo. Y por lo general, estos miedos, estos temores que tienen, los mantienen ocultos, porque el hecho de mostrarlos sienten que los hará vulnerables. Vemos pues que como el tema de Plutón retrógrado tiene mucho que ver con el control y el miedo sobre todo a ser controlados. A veces este tipo de personas son las que andan promoviendo o iniciando inclusive toda esa serie de bulos, les llaman ahora, esos fake news, esas cosas que abundan en las redes y que están temerosos de todo tipo de control, no sé, ahora con las vacunas por efecto de la pandemia y todo este tipo de cosas, muchas veces son promovidos por personas con estas características y se enganchan mucho a cualquier mentira que surja por ahí, sintiendo que los van a manipular. Bien. Sus deseos, los deseos de las personas con Plutón retrógrado no son obvios, no son manifestados, no dejan que otros conozcan sus deseos de poder o de control y pueden seguir en contacto con este deseo por mucho tiempo. De alguna manera, decíamos, esa necesidad del control y del poder está muy relacionada con Plutón y las personas que lo tienen retrógrado a veces pudieran buscar ese control y ese poder de maneras no obvias, de maneras no declaradas. Entonces habría que a veces conocer bien a fondo a esta persona para poder saber qué es lo que realmente quiere en el fondo, porque sus intenciones verdaderas quedan ocultas. Entonces habría que tener cierta cautela en las relaciones con este tipo de personas. A veces ellos mismos se dan cuenta que su necesidad de control existe porque es muy inconsciente, pero quienes conviven con ellos pueden detectarlo con más facilidad. Aunque es un poco tarde, ya cuando la relación ha avanzado bastante y hay compromisos, es cuando se da cuenta de cuáles son esas intenciones ocultas de la persona. Y no es más que un rasgo de inseguridad que tienen el querer tener control sobre todas las cosas. Bien. Hasta aquí los planetas retrógrados. Decíamos que nos íbamos a tomar unos minutitos más para pasar a este otro punto que ya había mencionado al principio de la plática, los planetas progresados. Sí, como decimos, los planetas siguen sus ciclos naturales, siguen sus movimientos, no se detienen porque nació ninguno de nosotros. Entonces, a lo largo de nuestra vida, los planetas, debido al movimiento de progresión, el movimiento de progresión es un movimiento que utilizamos para hacer previsiones en la astrología. En astrología, nosotros no solo nos dedicamos a esa parte de autoconocimiento, sino también vamos viendo un proceso evolutivo en un ser humano, y ese proceso evolutivo tiene mucho que ver con la manera en que los planetas se siguen movimiento después de que nació. Y uno de los movimientos que utilizamos para ver cómo los planetas avanzan después de que la persona nació es este que denominamos la progresión. Existen varias maneras de progresar los planetas, pero una de las más utilizadas es precisamente lo que llamamos la progresión. Bueno, técnicamente se llama dirección secundaria. Es decir, existen muchas maneras de direccionar los planetas, pero una de las más utilizadas es la progresión. Ahí estuvo la falla. ¿Sí? Direccionar los planetas quiere decir que los planetas van a avanzar a lo largo de nuestra vida. Y uno de los más frecuentes, los métodos más utilizados en Occidente es la progresión. Esto es cómo los planetas van avanzando en una equivalencia muy clara. Por cada día que avanza el planeta después de que yo nací, equivale a un año de mi vida. Entonces yo puedo saber cómo van los planetas avanzando 20 días después de que yo nací y equivaldrá a mi año número 20, igual a mi año número 40, 40 días después de nacimiento, etc. Por lo tanto, un planeta retrógrado días después de que yo nací podría cambiar, podría ponerse estacionario, podría ponerse directo y por lo tanto cambiar la manera en que yo lo vivo. Y decíamos, esas personas con Mercurio retrógrado al nacer
más tarde o más temprano, si es que llegan a vivir hasta los 20, 21 años, que ahí tienen bastantes posibilidades, me imagino, seguramente van a vivir su Mercurio de una manera diferente. Y entonces, en ese momento la persona dice, pues como que a mí empezaron a hacer caso, como hay de los 15, 16 años, cuando yo ya empecé a expresarme, a decir, aquí estoy, a expresar mis ideas y todo, porque su Mercurio se está poniendo directo a esa edad y entonces la persona pareciera que está como que reapareciendo frente a la vida y su percepción del mundo va a ser diferente. Obviamente esto puede suceder en cualquier edad, como digo, eso es en caso extremo, 20, 21 años, puede suceder a los 4, a los 5, a los 10 años, dependiendo de qué parte de la retrogradación de Mercurio haya nacido. En el caso de Venus, lo máximo que puede durar retrógrado son 40 años, si es que la persona los llega a vivir, entonces va a vivir esa transformación, ese cambio en su percepción emocional. Sin embargo, ya de Marte para arriba, decimos Marte puede estar retrógrado prácticamente los 4 meses y los demás hasta un poquito más de 4 meses. Entonces, estamos hablando de cerca de 90 a 120 años. Entonces, ya va a ser difícil que quienes hayan nacido con los planetas exteriores retrógrados lleguemos alguna vez a vivirlos de manera directa. No imposible, porque igual podría ponerse directos a los 50 años, o a los 60, o a los 20, no sé, dependiendo de qué parte del proceso hayamos nacido. Y eso es lo que llamamos una progresión. Entonces, esto cambia precisamente a lo largo de nuestra vida y genera etapas complicadas en la vida de la persona, porque ya veíamos que cuando un planeta pasa de directo a retrógrado, igual puede ser lo contrario, ¿verdad? Igual puede ser que hayamos nacido con Mercurio directo y en cierta parte de nuestra vida se ponga retrógrado también, o Venus, podemos nacer con el directo y puede ponerse retrógrado en cualquier parte de nuestra vida. Todos esos temas habría que estarlos estudiando en base a nuestra carta, en base a las progresiones, y eso nos va a implicar que haya un cambio, pues un cambio en en esta forma en que nuestra percepción funciona. Voy a hacer esto un momento para quitarme ese mensaje que estaba ahí. Okay. Entonces, si un planeta pasa de directo a retrógrado en nuestra vida, que también puede suceder, decíamos, significa que esas funciones que se habían estado expresando de manera extrovertida tienden a irse ahora hacia adentro, es decir, podemos ver lo contrario, es decir, nazco con Mercurio retrógrado, pero a lo largo de mi vida, a los 40, 50 años, se me pone retrógrado, y entonces empiezo a cambiar yo mi percepción, a lo mejor me empiezo a aislar del mundo, empiezo a ir hacia adentro, empiezo a cambiar mi manera de percibir, ahora me quiero percibir más yo, entonces eso es otra parte que puede suceder. Me he topado con jóvenes de cerca de 25, 30 años que de repente se les pone Mercurio retrógrado y es una crisis importante para ellos porque pues toda su vida han vivido con ese Mercurio directo y de repente las cosas empiezan a cambiar. Bien, ¿qué sucede? Aquí el periodo de cambio, como quiera que sea, si nacimos con el planeta directo, nos acostumbramos a él, vivirlo de manera contraria nos va a llevar tiempo y ese periodo de adaptación es la parte en la que el planeta va a estar estacionario. Decíamos, Mercurio puede ser unos pocos días, 5 días, eso implicaría alrededor de 5 años de crisis en el ser humano, pero imagínense, por ejemplo, un estacionario de Plutón de directo a retrógrado que puede durarnos hasta 30 días, pues en la vida podrían ser 30 años de confusión respecto al manejo de esa energía. Entonces, por poner un caso muy extremo, bien. Entonces, vamos a terminar pues con esto que estamos mencionando aquí. Y ya comentábamos qué sucede cuando un planeta está retrógrado y de repente va a ponerse directo, va a emerger. Entonces, en ese periodo vamos a llevar en nuestra vida, en ese periodo vamos a vivir una carga, la carga de la búsqueda, de que en ese periodo estamos nosotros buscando cómo vamos a girar nuestra manera de reaccionar, de ser interiorizada, hacia extroverternos, hacia salir hacia afuera. Entonces, esos son los momentos en los cuales esos pocos años es cuando sentimos la búsqueda de la manera más intensa, más fuerte, porque no entendemos muy bien cómo funciona el planeta de una manera diferente. Entonces, el periodo de estacionario es muy importante cuando estamos hablando de progresión para ver cómo son nuestros cambios. Y cada persona esa carga, esa búsqueda la va a llevar a su manera. Algunos la llevan de una manera muy filosófica, muy quijotesca inclusive,
o simplemente como un sueño de búsqueda que le permita levantarse todas las mañanas. Entonces, vemos cómo el entender los planetas retrógrados, no solo en nuestra carta natal, sino también en a lo largo de nuestra vida, es una parte muy importante de la astrología y es algo que no debemos descuidar. Pero bien, nuestra intención era simplemente dar una introducción, algo muy básico respecto a cómo funcionan los planetas retrógrados. Espero se haya logrado nuestra meta y les agradecemos su atención, su participación. Y bien, pues ahora dejamos abierto el derecho de palabra por si tienen por ahí alguna inquietud, alguna pregunta, ¿sí? Ya cerramos con esto. Esa búsqueda de la que hablábamos, muchas veces las religiones la narran como un deber en alguna parte de la vida de la persona, y Joseph Campbell lo llama el llamado a la aventura. Sí, es la manera en que algunas filosofías han enfocado esta etapa que obviamente muchos seres humanos tenemos que enfrentar. Bien, muchas gracias. Adelante con las preguntas, por favor. Muchas gracias, Miguel. Bueno, si alguien quiere formular alguna pregunta o si alguien quiere compartir cómo vive un planeta retrógrado, de los que mencionó, sobre todo los personales, que son los que son más perceptibles, pues adelante, quien quiera abrir su micrófono. ¿Nadie tiene planeta retrógrado? ¿Todos están directos? ¿O todos están retrógrados y no hay expresión hacia el exterior? Cualquiera de las dos. ¿Cómo se sabe cuando están retrógradas? ¿Cómo aparecen? La pregunta es ¿cómo se sabe? Ajá. O sea, ¿cómo aparecen en la carta astral? ¿O cómo? En su carta, en el gráfico va a aparecer una R a un lado del planeta. Eso quiere decir que está retrógrado. Ah, ok. Gracias. A veces es una R con una X, pero es lo mismo, es retrógrado. Adelante, Luz Marjuri. Sí, señor. Buenas Adelante. tardes. Muchas gracias por la conferencia. Digamos, cuando Mercurio está retrógrado y tiene una posición con otro planeta, bueno, en mi caso no se escucha, Luz. sería Saturno. ¿No se escucha? Yo sí alcanzo a escuchar, me pregunto Se de debe haber Mercurio desconectado tu posición. micrófono. Yo la escucho perfecto. Sí, Mercurio retrógrado y en oposición a Saturno también retrógrado. Ok. Primero, ¿Cómo superar, digamos, como esa parte de esos dos retrógrados y además oposición? Gracias. Sí, Mercurio retrógrado decíamos que nos cuesta trabajo expresarnos, ¿sí? Nos cuesta trabajo manifestar, pero tenemos una vida interior, una vida mental interior muy rica. Ahora, Saturno, nos exigimos mucho a nosotros mismos, y si está en oposición, puede haber mucho miedo a expresar lo que estoy pensando. Puede haber mucha limitación respecto a todas mis creencias. Si tengo esas creencias, pero no las quiero expresar, porque miedo a ser rechazada, miedo a ser juzgada. Entonces, es una dinámica doble. O sea, por un lado tengo que trabajar con los retrógrados y por otro tengo que trabajar con la oposición. Pero eventualmente puede ser una persona de pensamientos muy limpios, muy disciplinados, muy estructurados, y disciplinas como la meditación pueden ayudar mucho a superar ese tipo de situaciones en los planetas. Gracias. Para servirle bien. Por aquí tengo uno en el chat, me dicen que, gracias por la felicitación, me dicen que si los planetas externos, todos los planetas externos, internos, todos en progresión, un día equivale a un año, entonces ya son 10 años para todos los planetas en progresión. Esa es una técnica un poquito más avanzada de la que no hemos hablado por aquí, pero muy utilizada en la astrología, y que es parte de lo que podemos obtener por ahí en las páginas de internet. O sea, simplemente podemos ir, dame mi progresión para esta fecha, y les van a aparecer una carta diferente, pero que es su carta movida de manera que refleja lo que están viviendo actualmente. Es una carta progresada. Adelante, Angelina. Puede abrir su micrófono. Si tengo a Mercurio retrógrado,
pero está angular, ¿qué pasa? Gracias. Angular, pero ¿en qué casa? ¿En la 1, en la En 7? casa 10, en casa 10. En la 10, ok. Bien, obviamente un planeta elevado, un planeta angular, sobre todo en casa 10, un planeta elevado también, es un planeta muy fuerte, muy marcado en nuestra vida, y por lo tanto los pensamientos van a ser importantes en nuestra expresión, dijéramos, nuestra búsqueda profesional, qué vamos a hacer con nuestra vida. Entonces, a mí me gustaría la comunicación. Obviamente, si Mercurio está retrógrado al nacer, me va a costar un poco de trabajo dedicarme a eso en el principio de mi vida. Como voy avanzando en la vida y Mercurio se pone directo, me va a ser muy fácil expresarme y dedicarme a temas relacionados con comunicación. Pero puedo yo después hacer la remembranza y decir, ahora me dedico a la comunicación cuando yo de niño no me podía comunicar. Hay otra pregunta, Miguel. ¿Cuál es el efecto cuando el planeta está estacionario? Ok, el efecto cuando está estacionario es que no está ni para adentro ni para afuera. Es ese momento en el que llevamos esa búsqueda que dije yo al final. Es ese momento en el cual no tenemos una perspectiva clara de qué vamos a hacer con esa energía. Ya aún la queremos manejar como estaba, pero no sabemos manejarla como viene. Entonces, es un periodo de incertidumbre para el ser humano. Es esa búsqueda. A veces nos lanzamos a un retiro, a veces nos lanzamos a un viaje, a veces nos lanzamos a un divorcio, en fin. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, pero no sabemos en qué sentido debe ir todavía, dependiendo del planeta. Entonces, para eso, miren, hay un personaje histórico, ya fallecido, que nace con muchos planetas retrógrados o a punto de estar retrógrados y que a lo largo de su vida cambian y se ponen directos y otros se ponen retrógrados y que usamos mucho cuando utilizamos ejemplos para hablar de la progresión y de los estacionarios. Cassius Clay era su nombre, después todos lo conocimos como Muhammad Ali, este boxeador del siglo pasado que fue un gran campeón de peso completo y que era una persona extravagante, que era una persona exótica, que era una persona conflictiva y demás, pero que fue un gran personaje en el boxeo y que después se convirtió también en un activista, porque él mismo tuvo Parkinson y entonces hizo fundaciones y todo eso para apoyar el estudio de esta enfermedad. Y que sin embargo tuvo todo ese tipo de experiencias durante su vida. O sea, hay una temporada en la cual él se mete a maometano y entonces es un periodo de crisis para él, habiendo nacido en una sociedad pues de que hay mucha discriminación hacia su raza, porque era de raza negra. Entonces se mete a maometano, reniega de su apellido, por eso se cambia el nombre, en fin. Y todo este proceso tiene que ver con sus planetas retrógrados y cómo van cambiando todos sus procesos de crisis. Cuando avienta su medalla olímpica al río, porque ya no está conforme con lo que había vivido. Entonces, son los tipos de cosas que nos suceden cuando los planetas cambian de retrógrado directo y están estacionarios, precisamente, o viceversa, de directo a retrógrado, pero se ponen estacionarios. Entramos en crisis y cada quien la va a manejar a su manera. Ahora quien la maneje simplemente soñando con un cambio de vida, soñando con que las cosas van a cambiar, con una ilusión de que hoy me tengo que levantar porque algo puede suceder, y hay quien lo hace de manera más dinámica, como este personaje, ¿no? Que sale, se cambia de religión, se cambia de nombre, reniega de todo, pero luego regresa al boxeo, luego no quiere ir a Vietnam, lo encarcelan. Entonces todo ese tipo de crisis son naturales con estos planetas estacionarios. Muy bien, hay otra pregunta. ¿Puedo Dice, preguntar? adelante. ¿Quién, perdón? Alicia Cervantes, por favor, si quiere tomar la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestros. Adelante. A todos. Tengo una pregunta. Bueno, estaba viendo mi carta natal y en la carta natal no tengo ningún planeta retrógrado. Qué bueno. Pero sí me doy cuenta de algunas cosas en las que sí tengo dificultades. Y bueno, en los tránsitos, o sea, los planetas retrógrados se pueden interpretar de la misma manera, por ejemplo, en el retorno solar o en los tránsitos, porque así como que no tengas problemas o que no tengas algún conflicto o algo con algún planeta
retrógrado en el momento, pues está difícil, ¿no? No todo puede ser así como que perfecto. No tengo ningún planeta retrógrado, estaba viendo, pero por ejemplo en mi retorno solar voy a tener quién sabe cuántos planetas retrógrados, empezando con Saturno y Plutón, Neptuno. O sea, en el retorno se puede interpretar de la misma manera cuando son retrógrados. Sí, porque van a ser conflictos que tengamos a lo largo del año para manejar esas energías que siempre hemos manejado bien, pero en ese año se nos van a dificultar por efecto de que los tenemos retrógrados en retorno. Son experiencias que vamos a vivir, o sea, si de alguna manera, si ya los tenemos directos, si los hemos aprendido a manejar todos de maneras sanas, nos va a ser menos difícil. Pero no siempre por estar retrógrados los planetas tienen que ser, no es la única manera, vamos, en que son difíciles de trabajarse. Los planetas son difíciles de trabajar simplemente porque nosotros los podemos tener no solo retrógrados, los podemos tener en destierro, los podemos tener en caída, los podemos tener en cuadratura, y eso ya va a dificultar el trabajo con el planeta. Entonces, el hecho de tener los retrógrados en alguna parte de nuestras vidas a lo largo de algún año, que en algún momento nos va a tocar alguno o muchos retrógrados, pues es un año que puede resultar un poco difícil para el manejo de esos planetas y nos va a apoyar a entenderlos mejor. Entonces, es una oportunidad, pero sí va a ser un poco de más trabajo durante el año. Gracias. Adelante, Angelina, tiene la palabra. Ella me la contestó, era precisamente sobre carta que no tenía ningún planeta retrógrado, ni siquiera en su retorno solar. Solamente tiene retrógrados los nodos lunares, el norte y el sur. Los nodos siempre van a estar retrógrados, es su movimiento. Ah, ya. A veces Sí, cuando ponemos el nodo real aparece directo por un día o dos, pero en lo general el nodo debe estar retrógrado. Ah, perfecto. Muchas gracias. Adelante, iPhone. Si gusta abrir su micrófono. Sí, gracias. Yo tengo Urano retrógrado en la casa 1, Neptuno con Escorpión en la casa 4 y Plutón en Virgo en la casa 2. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que mejorar o trabajar? Vamos por partes. Urano. Ajá. Urano, Neptuno y Plutón, ¿verdad? Ajá, Urano, Neptuno y Plutón. Ok. Es normal que tengamos esos tres retrógrados, o sea, eso media humanidad los vamos a tener retrógrados, es muy normal. Y efectivamente, denota también el hecho de que estos planetas nos son difíciles en general como humanidad, puesto que son energías con las que nos vamos topando, que no conocíamos a lo largo de millones de años y de repente tenemos 3 siglos conociéndolas, entonces son cosas muy novedosas que la humanidad aún no acaba de entender y que nos causan muchos conflictos. Urano retrógrado básicamente, decíamos, tiene que ver con que nos cuesta trabajo ser diferentes. Obviamente con el tiempo, con la edad, podemos aprender a que esas excentricidades son parte de nuestra vida y nos vamos a sentir más cómodos con ellas. Es normal también que a lo largo de la vida aprendamos a manejar mejor nuestros planetas retrógrados, que en un principio nos hayan hecho sentir muy incómodos, es normal, pero conforme avanzamos en el tiempo, vamos aprendiendo que así somos y nos sentimos más cómodos con ese planeta retrógrado. Entonces, Urano, hay que aprender a mostrar lo diferente, lo original, lo único que somos, o sea, esa parte única que tenemos, diferente de todos los demás, pero que no nos sintamos incómodos, eso sería lo que había que trabajar. Con Neptuno, me parece que estaba en casa 4, Neptuno, ahí sí, la dificultad tiene que ver con heridas del pasado, de la infancia, qué sucede, qué abandono hay en mi infancia que me está haciendo daño y que no acabo de confiar en los demás por efecto de que fui traicionado en el pasado. Entonces habría que tener cuidado con eso. Y Plutón retrógrado, bien, entonces habría que ver hasta qué punto estoy tratando yo de controlar a otros de maneras inconscientes, tratar de hacerme más consciente de qué actitudes mías tienden a controlar mi entorno. Muy bien. Muchas gracias, sí entiendo bien. Bueno, de Rosa María, muchas gracias por la exposición. Yo tengo Neptuno retrógrado en casa 8, Escorpio. ¿En qué momento puedo cambiarlo?
En el momento que cada quien lo decida, o sea, si nos vamos a esperar a que uno se ponga directo, podrían pasar 50 años, 100 años, o sea, podría pasar muchísimo tiempo. Entonces, no se trata de cambiarlo, se trata de aceptarlo y vivir con él y sacarle lo mejor que yo pueda. O sea, los planetas retrógrados nos dan una vida interior muy rica. Entonces, con Neptuno en casa 8, lo más seguro es que la vida psíquica pueda ser muy rica. ¿Qué puedo yo hacer con esa vida psíquica? ¿Cómo puedo yo utilizar esas percepciones de Neptuno en casa 8 para mi propio bienestar o para el bienestar de quienes me rodean? Entonces, ahí el psiquismo es el que habría que tratar de controlar. ¿Y cuándo? Pues cuando la persona lo decida, porque eso puede empezarse en cualquier momento. O sea, no hay una época, no hay una fecha para cambiar las cosas. Yo decido en qué momento quiero cambiar, independientemente de cómo vayan mis ciclos. Que un cambio en el ciclo me favorezca y me ayude, bueno, pues es un regalo que nos da la vida, pero no siempre nos los va a dar, entonces yo puedo empezar cuando yo guste. Buenos De días, Ali- yo tengo una pregunta. Adelante, Edna. Sí, buenos días, maestro. Sí, a mí me gustaría saber qué cabe esperar de un nativo en cuanto a su personalidad con 5 planetas retrógrados. Yo nací con Júpiter, Saturno, Marte retrógrados en casa 2 y con Plutón retrógrado en casa 3 y con Mercurio retrógrado en casa 8. Ok. Cabe esperar que es una persona que tiene mucho trabajo que hacer, simplemente. Sí, o sea, el hecho de que la vida nos haya puesto todas esas lecciones quiere decir que venimos a hacer un trabajo muy profundo de interiorización, de cambio interior, de revalorización en muchos planetas en casa 2, que tanto me estoy yo aceptando y encontrando mi propia valía. Sería muy importante esa parte. Obviamente Mercurio a lo largo de la vida se va a poner directo en progresión y va a haber un cambio y va a ser más fácil expresarme y va a ser fácil decir, esta soy yo y esto es lo que yo quiero. Va a ser más fácil conforme avance en edad. Pero los otros pueden estar retrógrados toda la vida. Entonces, lo importante aquí es cuál es la mejor versión que yo puedo dar de ese planeta retrógrado. Si no lo puedo quitar, ¿en qué forma puedo yo hacerlo que funcione más consciente, sobre todo? Porque la característica de los planetas retrógrados es su inconsciencia. No nos damos cuenta que están interiorizados y nos estamos reprimiendo. Entonces, la exploración interior a través de la meditación, la exploración interior a través de la astrología, del autoconocimiento, de percibir cómo yo estoy manejando ese planeta de manera más consciente o cómo me está manejando él y eventualmente revertirlo y decir, ok, si eso me está funcionando de manera constante porque lo tengo retrógrado, ¿qué ventaja puedo yo tener en ello? ¿Qué ventaja puedo yo tener para sacarle provecho a ese planeta retrógrado? Sobre todo en valorarme a mí misma por la cantidad de planetas que hay en casa 2, que eventualmente podrían llevarnos a ser muy exitosos en la parte financiera por el hecho de decir que empiezo a suponer que entre más tengo, más valgo. Pero ahí lo importante, no estoy en contra de que hagan buen dinero por tener muchos planetas en casa 2, que bueno, pero encuentren su valía en ustedes mismas y no en lo que tienen. Esa sería alguna sugerencia respecto a estos planetas. Y que bueno, o sea, es una forma que a mí se me ocurre de poder sacarle provecho a todos esos planetas retrógrados, sería a lo mejor proyectar la propia experiencia a través de un texto, a través de un podcast, a través de videos, a través de alguna manera de expresarlos y compartir cómo es que se han ido trabajando esos planetas retrógrados. Eso sería muy valioso, que la misma persona nos dijera, bueno, yo soy experta en planetas retrógrados y esta es mi vivencia. Sí, tengo varias experiencias al respecto. Me imagino. Sí, muchas gracias por el... Bueno, tengo una pregunta. De Alicia Betancourt, Miguel, Neptuno retrógrado en Escorpio en casa 7, en su principio angular. Mercurio retrógrado en casa 7. Vamos a ver, Mercurio tiene que ver con nuestra capacidad de expresión, ok.
Si está en casa 7, el problema no lo veo tanto Mercurio retrógrado, como digo, con la edad Mercurio se va a poner directo, no importa, 21 años y ya se puso directo, por más que hayamos nacido con Mercurio retrógrado, no le veo tanto problema. El problema que veo es la casa 7. Cuando yo tengo un planeta en casa 7, cualquiera que sea, la tendencia es a buscar quién lo viva por mí, quién exprese por mí, quién me ayude a expresar lo que yo traigo porque yo no puedo hacerlo sola. ¿Sí? El problema de los planetas en casa 7 es que yo los proyecto. Disculpe, es Neptuno. Neptuno, no me escuche. Ah, sí, dice Neptuno retrógrado. Perdón. Neptuno retrógrado. Ok, volvemos. El casa 7 es casa 7. Entonces, Neptuno en casa 7, lo que yo tiendo es a hacer una expectativa muy grande de la persona con la cual yo quiero compartir mi vida, porque la casa 7 es toda aquella humanidad que no soy yo, o sea, todos los demás, y de todos esos demás yo elijo uno o una, yo no sé, dependiendo de mi género y de mi preferencia, yo elijo una persona con la cual yo quiero convivir, con la cual yo quiero compartir, y por eso después le llamamos la casa del matrimonio. Pero en general es una casa indiferenciada, es una casa que representa todo el género humano que no sea yo, o sea, todos los demás, y obviamente que no sean hijos o que no sean padres, ¿verdad? O parientes muy cercanos, aunque a veces también se meten ahí. Pero que al final de cuentas representa todo ese género humano en general, y de todo ese género humano yo elijo a alguien con quien compartir. ¿Pero por qué? Porque proyecto, y Neptuno en cada 7 tiende a proyectar y tiende a tener una expectativa muy grande que nunca se expresa, porque tengo miedo a expresarla, tengo una necesidad importante de que esa relación sea espiritual, y sin embargo, no tengo confianza en que vaya a ser espiritual, no tengo confianza en la otra persona, espero demasiado, no lo expreso, luego desconfío, es complicada la relación con Neptuno en casa 7, entonces la cuestión ahí es aprender a confiar en el otro y aprender a sacar la experiencia espiritual de la convivencia con esa otra persona, que puede ser muy difícil porque mi expectativa es tan grande que nunca va a poder ser satisfecha por nadie. Muy bien, ¿alguien quería hacer una pregunta en forma directa? Adelante. Marisol, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo tengo Mercurio retrógrado en conjunción con el Sol y con Júpiter en la casa 6. Estos planetas hacen que la retrogradación sea más fuerte, la acentúan más, o ¿cómo se puede interpretar esto? Bien, Mercurio retrógrado en casa 6 en conjunción con el Sol. Bien. Cualquier cosa en conjunción con el Sol va a ser difícil porque el Sol tiende a opacar a los demás planetas y más a Mercurio porque lo tiene muy cerca. Entonces, ahí habría que ver hasta qué punto puedo ser objetiva. Sí, hasta qué punto puedo yo ver los puntos de vista de los demás. Si Mercurio está muy cerca del Sol, a veces quiero que mi punto de vista se imponga y eso va a manejarse mucho en temas relacionados con ámbitos laborales porque está en casa 6. Ahora, ese Mercurio retrógrado en la casa 6 puede llevar a enfermarnos muchas veces, problemas de garganta, de pulmones, por efecto de la retrogradación de Mercurio. También en forma de astrología médica también tienen que ver los planetas retrógrados respecto a funciones que no están haciendo su trabajo de manera correcta en nuestro organismo. Entonces, habría que checar en qué forma estoy comunicando, en qué forma estoy de maneras inconscientes quedándome con muy buenas ideas por no compartir, por sentirme demasiado valiosas o importantes de mis ideas como para compartirlas. Eso sería otro proceso también que habría que checar. Y con Júpiter, está en conjunción también con Júpiter. Agranda las cosas, los hace más grandes. Okay. Muchas gracias. Un comentario de Julia Zambrano dice: ahora entiendo por qué mis 3 hermanas solo hablan de teorías conspirativas y que nos quieren controlar. Las 3 tienen a Plutón retrógrado. Es un comentario pues nada más. Se enganchan mucho con eso. De Arturo Díaz dice: una pregunta. Uno de mis nietos adolescentes tiene Urano angular en el ascendente, retrógrado
y a Marte retrógrado en casa 3 a 8 grados. Efectivamente se ajusta a lo que mencionó en la plática. Me interesa saber qué podemos esperar con Urano en esta posición. Gracias. Con Urano pueden esperar todo, porque Urano es excéntrico completamente. Entonces, ¿qué esperar? Bueno, en primer lugar, que es una persona rebelde, a lo mejor un poco reprimido por efecto del Urano retrógrado, pero rebelde en el fondo, original, distinto, y conforme pueda expresar todas sus inquietudes, puede convertirse en un genio, puede convertirse en un revolucionario. O sea, Urano es extremo en cualquier sentido. Marte retrógrado en la casa 3 probablemente le cueste un poco de trabajo actuar por su propia adolescencia y actúe más en función de explosiones viscerales en ciertos momentos cuando ya no puede más con su tensión interior. Pero conforme eventualmente vaya madurando y aprenda a manejar ese Marte, puede ser un gran comunicador, pero de tipo tecnológico por el Urano. Igual puede ser un promotor de causas revolucionarias en algún tipo de ¿qué es lo que está ahora? Las redes, pues, o los podcasts y todas estas cosas que ahora se promueven tanto en internet, porque es muy tecnológico el muchacho. Con Urano en casa uno se le facilita la tecnología y probablemente se aísle mucho en las redes y cosas así por no encontrar su lugar en el mundo todavía. Es normal en la adolescencia. Ya veremos en qué forma lo va canalizando él. Difícil que ahorita se le pueda orientar ya por la edad. Ya por lo general el adolescente ya no quiere ser canalizado, ya lo que quiere es liberarse, y más con Urano en casa 1. Entonces sería difícil tratar de guiarlo. A lo mejor aquí sería cuestión de terapia, pues alguien de externo a la familia para que le puedan apoyar. Maestro, entonces, un planeta retrógrado al tener algún aspecto con un planeta directo, no sé, un trígono, por ejemplo, ese planeta retrógrado no va como a transmitir esa naturaleza al otro planeta que está directo. El directo mantiene su naturaleza propia y solo entra en combinación con el otro. Sí, o sea, la retrogradación, la influencia de la retrogradación no la va al planeta nada más, no tiene por qué afectar a otro. La cosa es que la combinación puede ser un poquito más compleja, porque de por sí uno está retrógrado y otro está afectándolo, ya sea Saturno reprimiéndolo o Júpiter expandiéndolo, pues eso sí puede afectar la influencia del planeta retrógrado. Pero que el planeta retrógrado modifique al otro, no. Ah, ok. Es la combinación nada más. Sí. Ya. Adelante, Catherine. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Bueno. Yo tengo el Júpiter en casa 1 retrógrado. Yo te pregunté lo de los años y equivalía al día porque me puse a revisar si en algún momento dejaba de retrogradar a cuántos años, y no, definitivamente creo que me muero y nunca voy a dejar de retrogradar. Entonces, la pregunta es como, dices que el aprendizaje era en la parte del merecimiento, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que yo le trabajo fuertemente a eso y aún estando retrógrado, ¿en algún momento con el trabajo que uno haga lo podría volver directo o cómo funciona esa parte? Bueno, puede parecer que está directo, va a estar retrógrado toda tu vida, pero tú puedes manejarlo de tal manera que sea funcional, dijéramos, retrógrado pero funcional, que no te esté que no te esté resultando un obstáculo en tu vida, sino que te apoya a salir adelante. Eso sí lo puedes lograr, y de alguna manera ese es el trabajo que traemos. O sea, si tenemos un planeta retrógrado para toda la vida, ¿qué voy a hacer con él? O sea, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer que esta influencia me resulte valiosa para mi proyecto de vida, me resulte útil para lo que yo estoy haciendo? En este caso, tú estás explorando la vida en función de tus propios principios, no aceptas mucho lo de que dicen los demás por efecto del Júpiter retrógrado. Ok,
¿qué valor tiene eso para ti? ¿Qué valor puede tener eso para los demás? En la forma en que tú transmites, en la forma en que tú proyectas, y eso eventualmente podría parecer efectivamente que lo tienes directo, aunque tú sabes que lo estás viviendo muy intensamente por su retrogradación. Entonces sí puede parecer directo, efectivamente. Al final de cuentas, el objetivo del estudio profundo de la astrología es el que no seamos manejados por estos impulsos, sino que los entendamos y que no parezca que los tenemos, como dicen los textos, como dicen los cánones. Por decir, una persona con Marte en casa 1, en Aries, por ejemplo, que se mostraría violenta y además retrógrado, que se mostraría explosiva, dijéramos, y que a través de su propio trabajo interior pudiera en un momento dado mostrarse como una persona ecuánime, una persona saludablemente autoafirmativa, que no tenga que estar teniendo explosiones de ira y demás, pues no va a parecer que tiene Marte en casa 1 en Aries, o sea, eventualmente va a suceder que esa persona haya controlado su Marte, igual que tú puedes controlar tu Júpiter, definitivamente, no hay por qué angustiarnos, pero sí hay que ocuparnos de trabajar con estos impulsos para sacarles el mejor provecho para nosotros y para nuestro entorno. Eso es importante. No solo qué puedo hacer yo, sino qué puedo dejar yo de mi experiencia para que otros también puedan crecer con ella. Muchas gracias. De Ruth Lugo dice, tengo Saturno retrógrado en el ascendente y Plutón retrógrado en casa 5. ¿Eso lo hace doblemente en el miedo? Pues Saturno retrógrado en casa 1, de por sí Saturno retrógrado en casa 1 es difícil porque nos exigimos demasiado. Si está retrógrado, pues entonces rechazamos también mucho cualquier otra estructura que nos quiera llegar de fuera porque tenemos la propia y es muy rígida. Entonces ahí básicamente lo que hay que trabajar es disciplina para ir encontrando un equilibrio en esa obsesión que representa Mercurio retrógrado en la casa 1 y Plutón retrógrado en la casa 5, pues que también representa otro tipo de obsesiones más emocionales, menos mentales, que Saturno es más mental. Plutón es más intenso emocionalmente, Plutón es más intenso desde la parte pasional, entonces habría que trabajar con eso también. Y volvemos, al final de cuentas todos los planetas retrógrados pueden ser trabajados. A veces es necesaria la terapia, sí, a veces es necesaria, pero definitivamente la disciplina es la que nos va a llevar adelante para superar todos estos impulsos con los que nacimos, que todos traemos algo. A veces nos admiramos de que alguien tenga una carta muy bonita, que no tiene retrógrados, que tiene grandes trinos y todo, pero esa persona también tiene sus problemas por el exceso de cosas fluidas que tiene en su carta. Entonces, es bueno tener algunos retrógrados y es sano trabajar con ellos en forma consciente a través de una disciplina que pasa por el hecho de estar conscientes en primer lugar, de estar a veces llevando algún diario de lo que me está sucediendo respecto a esos planetas retrógrados, cómo los trabajé, cómo los puedo trabajar, investigar, tener disciplinas en lo físico, en lo emocional, en lo mental, la meditación, el ejercicio. Cualquier tipo de disciplina nos va a ayudar a que esos planetas vayamos encontrándoles esas partes luminosas que también las tienen. De repente nos quejamos porque Mercurio está retrógrado 3 veces al año y decimos, ay, viene Mercurio retrógrado, no voy a poder hacer esto y no voy a poder hacer lo otro y tengo que cuidarme con aquello. Pero no vemos que Mercurio retrógrado a lo largo del año puede regresarnos cosas que eventualmente pensábamos ya perdidas y luego pues, se pone el Mercurio retrógrado y nunca vemos lo bueno, no vemos que también nos llegan cosas favorables. Bueno, de Magali Andrade tiene 2 preguntas. Dice la primera, en la carta natal Saturno retrógrado en casa 10, en el signo Capricornio, y forma un trígono con la luna. Esa es una. Ok. Saturno retrógrado en casa 10. Habría que checar qué está pasando con esas ambiciones. Saturno en casa 10 tiende a ser ambicioso.
Y a veces el hecho de que esté retrógrado implica que la ambición puede ser muy inconsciente, no me doy cuenta de que estoy yo luchando por obtener cosas o por obtener control también, dominio, y cuidado con esas relaciones que se pudieron haber tenido con la luna, pues, con la parte materna, o sea, en qué forma la influencia materna me afecta respecto a esas ambiciones inconscientes que estoy teniendo. Entonces aquí habría que sugerir la posibilidad de hacer constelaciones familiares para ver cómo está la relación con la madre. La segunda pregunta es, Neptuno retrógrado en casa 8 con doble cuadratura con Venus y Marte en el signo de Escorpio, ¿qué tanto hay que seguir cambiando? Neptuno retrógrado en casa 8, ok, en cuadraturas. Aquí lo que habría que tratar de controlar es el exceso de psiquismo, que luego la persona se pierde mucho a través de esta percepción de energías o de entidades que la rodean por Neptuno en casa 8 retrógrado. Entonces, habría que aprender a trabajar en forma más práctica, más objetiva, más aterrizada, dijéramos, porque Neptuno Escorpio de por sí es intenso y en casa 8 puede hacernos perder el piso. En la cuadratura con estos otros dos puede afectarme de manera emocional muchas de esas percepciones extrasensoriales que puede tener la persona y le afecta emocionalmente y le abruma emocionalmente. Entonces, habría que controlar eso. O sea, no dejarse invadir tan fácilmente por esas energías que la rodean. Neptuno en casa 8 es muy perceptivo. De Genián Beatriz Hernández, México, dice, tengo Saturno retrógrado en Capricornio, casa 3, Júpiter en casa 2 y Neptuno en casa 12, en Escorpio. ¿Quiere decir que tengo mucho que trabajar? Pues al final todos tenemos que trabajar, simplemente está encontrando cuáles son los puntos que tiene que trabajar. O sea, si estamos aquí es porque tenemos que trabajar y todos tenemos tareas importantes. O sea, sí, estoy de acuerdo en que de repente cuando vemos la carta nos parece abrumadora la cantidad de cosas que tenemos que hacer, pero el hecho de que ella haya decidido seguir este proceso, me dice que es genial, si ella ha decidido seguir este proceso, pues va a encontrar muchas herramientas para lograrlo. Esa es la ventaja. Y muchas veces el hecho de tener todos esos planetas conflictuados es lo que de alguna manera nos acerca a este tipo de movimientos, este tipo de instituciones en donde encontramos herramientas para trabajar todo eso. Entonces, bienvenida, pues, si es genial, pues sigue trabajando. O sea, simplemente sigue tu proceso. Enfócate en concientizar cómo te están atorando estas energías para tu propio desarrollo, sobre todo lo que está en casa 12, si no me equivoco es Neptuno, porque eso puede provenir precisamente de una experiencia prenatal, y a veces esas experiencias nos marcan más todavía que las experiencias de vida, bueno, de vida consciente, dijéramos, porque está muy inconscientizado lo que está en casa 12. Entonces habría que trabajar con ellos. Saturno en casa 3, me parece que decías, no me parece tan complejo porque es un planeta que con disciplina se puede superar y sobre todo con meditación. Muy bien, de Amelia Calatayud, dice, yo tengo a Urano y Plutón retrógrados en casa 6 en Libra. Ok. Urano, Plutón retrógrados. Bien, esto obviamente dificulta mucho el trabajar para asalariada, o sea, esos planetas en casa 6, la gente no puede estar asalariada, lo que debe buscar es la independencia laboral, o sea, trabajar por su cuenta, a su ritmo, en lo que le gusta, porque eso de estar encerrada o atada genera muchos conflictos con esos planetas ahí, porque la persona no tolera autoridades, no tolera horarios. Entonces requiere que la persona tenga su independencia. De lo contrario se va a enfermar, ese es el problema con esos planetas ahí en la casa 6. El hecho de quererse meter a una camisa de fuerzas representada por un horario, por una autoridad, por un esquema de trabajo,
Eso enferma, y más con Urano Plutón en casa 6. Muy bien. De Lourdes González, si quiere hacer su pregunta, por favor. Sí, buenos días todavía. Sí, yo tengo Urano en casa 8 y está en exilio. Oh, en exilio, vamos a ver. Eso es que está en Leo. Sí, está en Leo. Ok. Urano en casa 8. Bueno, ya el otro día hablaba de que no me convencen mucho esas exaltaciones y destierros de los planetas transpersonales, pero bueno, está en Leo. ¿Y está retrógrado? Sí, ahí está retrógrado. Es el único que tengo retrógrado. Urano en casa 8. Representa que en ocasiones tenemos demasiada cercanía a nuestros procesos inconscientes, porque Urano nos da la posibilidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro inconsciente, pero esa retrogradación puede hacer que lo mantengamos muy para nosotros y que no lo queramos expresar, y en ocasiones puede darnos ciertas explosiones de ira por efecto de que se acumula demasiada tensión en ese inconsciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en el mejor de los casos, pues se puede trabajar con la meditación y se puede trabajar con con estas visualizaciones que luego se confunden con meditaciones, visualizaciones guiadas para llevarnos a la búsqueda de qué experiencias tenemos atoradas por ahí en esa casa 8, que tiene mucho que ver con procesos muy personales y muy íntimos. Habría que explorar qué está por ahí atorado, relacionado con alguna situación difícil en la infancia sobre todo. Y si no fuera suficiente, pues inclusive la terapia, en caso de que nos esté haciendo difícil el vivir por tener ese tipo de influencias reprimidas ahí en la casa 8. Muy bien, gracias. De Patricia Valdés, ¿cómo se manifiesta Quirón retrógrado? Está a 13 grados. Bien, parece que Cecilio tuvo un problema. Aquí estoy leyendo la pregunta. ¿Cómo se manifiesta Quirón retrógrado en casa? Está a 13 grados en Tauro, casa 4. Bien. Quirón. Habría que entender un poquito mejor a Quirón. Quirón representa un proceso. Los planetas en general representan procesos. El proceso de Quirón pasa de la victimez a la aceptación y a la sanación, pasando por el perdón. Entonces es un poquito el proceso de Quirón. O sea, todos de alguna manera hemos sido heridos. En casa 4, obviamente, hemos sido heridos en el hogar. Puede ser por abandono, puede ser por ausencia de alguna figura en la infancia, en el hogar. Puede ser por haber sido sacados del hogar en que nacimos y criados en otro hogar. No sé, o sea, de alguna manera hay una herida que nos duele, que nos pesa. Y esa herida podría tener algo que ver inclusive con algo que nos cuesta trabajo expresar porque está en Tauro, entonces tiene que ver con nuestra expresión también de nuestra valía. A lo mejor no me siento suficientemente valiosa o suficientemente arraigada porque fui sacada de esa parte que yo me sentía muy cómoda. Entonces, si está retrógrado, obviamente esto puede haber sido a edad tan temprana que ni siquiera somos conscientes de eso, que nos queda por allá oculto. Retomemos en cuenta que cualquier cosa en casa 4, 8 o 12 requiere de un trabajo psicológico profundo, a veces la necesidad de ser guiado por terapeutas. Entonces, si no se tiene conciencia de esta experiencia, habría que explorarla a través de la terapia. Si se tiene conciencia, pues entonces trabajar en la concientización de esa victimez, es decir, dejar atrás la victimez, pues, dejar atrás la victimez a través del perdón, perdonarme a mí misma y eventualmente sanar la herida. Quirón pasa mucho por el sanar y por el perdonar.
Tenemos una última pregunta de iPhone. ¿Por qué la mayoría tenemos los nodos retrógrados? Bueno, yo diría que el 99% los tenemos retrógrados. ¿Por qué? El movimiento natural de los nodos es retrógrado. Los nodos siempre caminan para atrás. Los nodos no son planetas, en primer lugar. Los nodos son dos puntos sensibles que en su movimiento natural caminan hacia atrás. Siempre están retrógrados. Esto no es que sean procesos complicados, simple y sencillamente es un funcionamiento natural de los nodos. Los nodos es el punto donde la trayectoria de la Luna cruza con la trayectoria del Sol, y ese punto se va yendo para atrás por los bamboleos de la Luna todo el tiempo. Como les digo, si ponemos el nodo real, porque hay dos tipos de nodos, el nodo promedio y el nodo real, y podemos solicitar el nodo real. Y en ese caso, alguno que otro, digo, como 1 o 2 días al mes puede estar directo ese nodo. Pero en general todos lo tenemos retrógrado. En el nodo promedio todos lo vamos a tener retrógrado, definitivamente. El promedio de movimiento del nodo siempre es retrógrado. Y no hay ningún problema, como digo, eso es parte de la dinámica de los nodos. En los nodos hay que observar otras cosas, de las que ya hablaremos en otra ocasión, en qué punto estamos nosotros atorados y en qué punto tenemos que movernos para poder fluir en nuestra vida. Tenemos otra pregunta de Ruth Lugo. Mi hija tiene Urano retrógrado en Acuario y Neptuno retrógrado en casa 7 y 6 en Acuario. Bueno, a ver otra vez. Mi hija tiene Urano retrógrado en Acuario y Neptuno retrógrado en casa 7 y 6 en Acuario y Plutón en casa 5 en Sagitario. ¿Cómo ayudarla? Ok. En primer lugar, para ayudar a un joven o a una joven a enfrentar planetas retrógrados, sobre todo cuando los planetas son los exteriores, son los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, como nos lo plantean aquí. Lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a ser responsables de sus planetas personales, ¿sí? Tratar de trabajar con los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, sin haber arreglado nuestros conflictos personales, es la locura. Es muy complicado, es hasta riesgoso físicamente. O sea, la persona puede llegar a perder la cordura, puede llegar a entrar en depresión. Es decir, hay muchas cosas complicadas con los planetas transpersonales para las cuales tenemos que madurar. Tenemos que crecer y hacernos responsables de nuestros planetas personales, superar el Mercurio, superar la Luna, superar el Sol. Esto es integrarlos, o sea, no ponernos por encima de ellos, sino integrarlos. Como les digo yo, háganselos sus amigos, o sea, conecten con esos impulsos. Una vez que tenemos sanados todos nuestros impulsos básicos, entonces podemos intentar meternos con Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, ayudarla siendo una joven es muy prematuro. Ayúdenla sí, pero que vaya aprendiendo a hacerse responsable de sus cosas fundamentales, las que son suyas, las que sí le pertenecen, que es el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte. Una vez que tenga integrados, que tenga manejados bien esos impulsos, entonces que se sane completamente, que trabaje con Quirón, y entonces ya puede empezar a meterse con esos otros. Eventualmente, si algo está en casa 7, va a haber problemas con las relaciones definitivamente, pero si la persona no sana primero, entonces va a atraer personas conflictivas para la relación. Es normal, entonces lo va a tener que trabajar dentro de la relación, ya. ¿Por qué? Porque no había sanado todos sus procesos personales antes de entrar en la relación. Entonces la mejor forma de ayudarle es esa, trabajar con lo básico. Esto es que si tiene una cuadratura de Marte con Venus, trabaje esa cuadratura primero, que si tiene una oposición de Saturno con el Sol, trabaje esa oposición primero. Después ya veremos los transpersonales. De lo contrario, sobre todo siendo una joven, pues es mejor que empiece por el primero de primaria y no se quiera ir a la universidad sin tener las bases. Muchas gracias, Miguel Aranda. Pues ya son todas las preguntas. No sé si alguien tenga alguna última que quiera expresarla. Y si no, pues parece que no hay nadie. Pues muy interesante el tema, Miguel. Les aclaro que este tema pues no es prácticamente básico, es un poquito más
como para introducirlos un poco más a pues algo más profundo dentro del mundo de la astrología. Miguel pues lo hizo lo más sensible, lo más asimilable, y muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Varias felicitaciones a su favor, excelente ponencia. Estas no las leí, pero ahí estuvieron presentes, y pues te agradecemos tu participación y la participación de los demás, y les anunciamos el tema para la siguiente semana, que es la clasificación de las casas por elemento y modalidad. Desde Colombia lo va a dar Diana Milena Serna. Pues nuevamente agradeciendo tu participación. Gracias, Francisco, y gracias a todos por su interés en la astrología. Y adelante, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde o día. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buena. Muchas gracias. Felicidades, Miguel, Cecilio, gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias. Excelente presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente presentación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a Miguel, estuvo excelentísimo. Gracias.